Hermanos, buenos días. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15. Y nos ponemos de pie para leer la santa palabra de nuestro Señor. Dice su palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Amén. Señor, te damos gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado, Señor, y has preservado hasta nuestros días. Te pedimos, Padre, que tú nos hables a través de esta porción en esta mañana, que el mismo Espíritu que inspiró esta porción de las Escrituras sea el mismo Espíritu que nos ilumine en esta mañana para el entendimiento adecuado, y te pedimos que también la apliques a nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, vamos a hacer la oración la oración que tenemos en nuestras liturgias. Vamos a orar, vamos a hacer la oración por la predicación de la palabra. Oramos. Guíanos con tu palabra. Ilumina nuestros corazones de tal manera que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que no le hago en su concupiscencia. Danos las fuerzas en el poder de tu gracia, para que tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos a Dios como vivo entre los muertos, y a nuestros miembros como instrumentos de justicia. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con esta serie que hemos titulado Las Crónicas de Dios y su Pueblo. Y vamos a terminar la segunda parte de esta serie
Este es el sermón número 21 de esta serie y en este sermón termina la segunda parte de la serie. Es una serie que he dividido en 5 partes y esta parte se ha relacionado con el establecimiento de Israel como nación hasta su época dorada. Por eso comenzamos en Moisés y vamos a terminar esta segunda parte en David, con David, que es como el esplendor, la época dorada de la historia de Israel como nación. Y después de esta predicación vamos a hacer una breve pausa para seguir con la serie sobre la santidad junto al pastor Luis Román. Y ya al final de este año, aproximadamente en noviembre, estaremos terminando con la serie de la santidad y entonces retomaremos con la serie de las crónicas de Dios y su pueblo, hablando de la vida de Salomón. Pero en este sermón vamos a hablar específicamente de David. Por eso he titulado a este sermón Dios y David, el rey conforme al corazón de Dios. El rey conforme al corazón de Dios. A medida que vamos a estudiar a David, será importante que mientras estudiamos su vida, tengamos en mente a Saúl, para que sea mucho más provechoso para nosotros la historia del rey David. El sermón anterior de esta serie fue sobre Saúl, y para entender mejor a Saúl debemos entender a la persona de David, y para entender mejor a la persona de David será bueno entender a la persona de Saúl, porque están en contrastes en esta historia. Ahora, la vida de David es bastante extensa, por lo menos se nos introduce en la narración en primer libro de Samuel, capítulo 15, y su historia termina ya en el libro de Reyes, en el capítulo 5 del primer libro de Reyes. Así que estamos hablando de que su vida es bastante amplia y hay bastantes eventos en su historia, así que será imposible para nosotros abordar todos los aspectos de su vida en un sermón de 1 hora. Pero vamos a hacer un breve resumen, resaltando los hechos más relevantes para nuestros fines, esos hechos que están contrastados con Saúl, y los mismos puntos que de hecho usamos para resumir la vida de Saúl serán los puntos que usaremos para resumir la vida de David. Con Saúl hablamos primero de su fidelidad inicial, de su llamamiento, luego de su fidelidad inicial, luego de su caída y luego su reacción después de la caída. Y esos son los mismos 4 puntos que vamos a usar para resumir la vida del rey David. Y como siempre haremos, vamos a estudiar primero los hechos, luego vamos a meditar en algunos aspectos de estos hechos para saber qué podemos aprender de ellos, cómo Dios nos habla a través de este pasaje y por último, cómo nos guían al Señor Jesucristo, cómo nos muestran al Evangelio. Entonces, podemos iniciar este estudio en David en primer libro de Samuel, en el capítulo 16. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, nos encontramos con el llamado de David, con su llamamiento. El versículo 1 del capítulo 16 nos dice que su padre era un hombre llamado Isaí de Belén. Y este nombre y esta ciudad tienen mucha importancia para entender a la persona de David, porque recordemos que ya estudiamos la historia de Ruth, y cuando estudiamos la historia de Ruth vimos que Ruth se casó con un hombre llamado Boaz, y de esta unión salió un hombre que va a ser el padre de Isaí, y Isaí es el padre de David. Entonces hay una conexión inmediata con los antepasados, con Boaz, con Isaí, ¿sí? Pero además de eso, cuando estudiamos la vida de Jacob, que ya fue hace mucho tiempo, Jacob da una profecía a sus hijos, a cada uno de sus hijos. Y cuando llega a Judá, le dice que de él saldrán los reyes. Pero hasta hoy no ha habido un rey de Judá en Israel. Hemos estado en la época de los patriarcas, la época en el desierto, la época en la esclavitud, luego entramos a la época de los jueces, ahora entramos a la época de la monarquía y el primer rey no es de Judá. Así que es hasta este punto que se va a cumplir aquella profecía que Jacob dio a su hijo Judá. Ya ha pasado un largo trayecto hasta entonces, pero es importante que entendamos que se está cumpliendo. Porque Belén queda en Judá, e Isaí es descendiente de Judá, es descendiente de Boaz, y Boaz es descendiente de Judá. Así que se está cumpliendo lo que Dios ha dicho. Las promesas de Dios se cumplen aunque tomen tiempo. Y en este llamado de David, que es el rey que se esperaba, porque
es el rey de la tribu que se esperaba, porque se esperaba que de esta tribu salieran los reyes, pero hay muchos hombres en la tribu de Judá, muchísimos hombres. De hecho, David tiene 7 hermanos más. Pero ¿qué es lo que mira a Dios para tomar a David como rey? Leamos el versículo 6 del capítulo 16. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Quién? Samuel. Samuel va a la casa de Isaí porque Dios le ha dicho: yo voy a escoger como rey de Israel al hijo de Isaí. Pero Isaí tiene 8 hijos. Y entonces Samuel se para y le dice: tráeme a uno por uno para saber cuál es el que Dios ha escogido. Y cuando Samuel ve a Eliab, es el mayor, es el atractivo tal vez, Samuel dice lo siguiente: ciertamente, de cierto delante de Jehová estás ungido. Es decir, Samuel creyó que este era el escogido. Y Jehová le respondió inmediatamente a Samuel: no mires su parecer. Ya eso nos ocurrió con Saúl. No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Este no es el hombre que yo he escogido. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que en la elección de este rey David, lo principal no es de la tribu a la que pertenece, aunque se está cumpliendo una profecía. Lo principal no es su estatura, ni su atractivo, ni su físico. Lo principal es lo que hay en el corazón de él. Ahora, acabamos de leer un pasaje donde se nos muestra un gran pecado de David. Y uno se pregunta, pero ¿cómo el hombre que tiene el corazón que Dios ha escogido, es decir, el hombre conforme al corazón de Dios, ha cometido ese pecado tan escandaloso, ¿no? Por eso quise introducir con ese pasaje. Ahora, Samuel, después de Eliab, hace pasar a los demás hijos. Pasa otro hijo, otro hermano de David que se llama Abinadab, y después pasa otro hijo que se llama Sama, y así pasaron 7. Y cuando pasan los 7, Samuel dice: ninguno de estos es. Y, o sea, Isaí pensaba que si Dios iba a escoger algún rey, debía ser alguno de estos 7. Pero el menor no estaba ahí, es decir, él no se imaginaba, ni siquiera Isaí tenía la esperanza de que tal vez David pudiera ser el escogido. Así que el muchachito estaba paseando las ovejas. Y Samuel le dice, pero falta uno, o sea, ninguno de estos es. Y entonces cuando Isaí cae en cuenta y dice: bueno, hay otro, pero no está aquí. Y esto nos muestra el menosprecio que tal vez en la misma casa de David había hacia David. ¿Sí? Eso nos dice mucho del lugar que tenía David en su casa. En el capítulo 17, versículo 28, nosotros vemos un menosprecio o un llamado de atención de Eliab hacia David, que de hecho nos muestra mucho quién era David en su casa, es decir, cómo era tenido en su casa. Versículo 28 dice lo siguiente, del capítulo 17. Y oyéndole hablar Eliab a su hermano, su hermano mayor, a David, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Miren lo que dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla has venido. Es decir, Eliab, según él, en lo que hay en el corazón de David es soberbia y maldad. Pero eso no es lo que está viendo Dios. Así que aquí podemos ver ya una rivalidad familiar. Así que eso da mucho sentido al hecho de que luego David sea ungido delante de sus hermanos. Porque en el versículo 13 del capítulo 16 nos dice que él va a ser ungido en frente de sus 7 hermanos. Ahora, el versículo 12 nos dice que era un hombre de buena apariencia. Dice, capítulo 16, versículo 12, envió pues por él y lo hizo entrar. Fueron a buscar a David, lo hicieron entrar delante de Samuel. Y era rubio, hermoso de ojos, dice, y de buen parecer. Pero Dios no lo estaba escogiendo por eso.
Entonces dijo Jehová, levántate y úngelo porque es este. Así que aquí tenemos el llamado de este hombre. Y luego tenemos su fidelidad. Y esta fidelidad, la fidelidad de él en su vida hacia Dios, podemos dividirla básicamente en dos partes. La primera etapa de su ministerio, que fue al servicio del rey que le perseguía. Y la segunda etapa de su ministerio, que va a ser ahora sí ejerciendo su rol de rey. Entonces veamos la primera parte de su ministerio, que es al servicio del rey que le perseguía. Lo primero que vemos es que David se nos introduce a la historia con un hecho portentoso. Él destruye o mata al gigante Goliat. Goliat era un gigante, un hombre no sabemos de cuántos metros, pero era un hombre bastante grande en Filistea. Y este hombre atemorizaba a Israel. No había nadie que hiciera frente a este hombre. Todos les tenían miedo. Pero David, que parece que era un hombre de baja estatura, es valiente y dice, ¿y quién es este incircunciso que se ha levantado contra nuestro Dios? Y con esa valentía que nadie se esperaba de este pequeñito, David con una onda vence a Goliat. Y entonces, de esa manera, se introduce inmediatamente a la escena como un hombre que va a ser relevante. Apenas Saúl lo ve, se da cuenta que este hombre va a ser importante y es bueno tenerlo de este lado. Así que David comienza a servir fielmente a Saúl, pero poco a poco las personas comienzan a admirar más a David, que a Saúl. Porque David era un hombre valiente, guerrero, y en todas las batallas que había, él ganaba. Y las personas comenzaron a admirarle más que al mismo rey. De hecho, se compuso un cántico que decía, Saúl mató a los 1000 y David mató a los 10,000, ¿cierto? Es decir, exaltando mucho más a David que a Saúl. Por supuesto, esto va a llenar de ira a este rey, o por lo menos de celo. Pero David va a ser fiel al rey que está en el cargo, a Saúl. Ahora, es importante que tengamos en cuenta el contexto de David. Es decir, David sabe que Saúl ha sido desechado, primero. David sabe de que el trono le pertenece a él, porque él ha sido ungido para tomar ese trono. David sabe que el rey tiene celos contra él, y de hecho el rey lo va a perseguir los 16 capítulos siguientes para matarlo. Y aún así David siempre es paciente con este rey. Siempre es fiel con este rey. Aunque el trono le pertenecía a este hombre, él lo espera pacientemente y fiel. Hermanos, tuvo hasta 2 ocasiones, hasta en 2 oportunidades, tuvo la posibilidad de matar a Saúl e inmediatamente tomar el trono que le pertenecía. Y si lo hubiese hecho, no hubiese estado mal. Porque primero el trono le pertenecía y segundo este hombre quería matarlo a él. Era mejor que David lo matara antes de que Saúl lo matara a él. Y sin embargo, este hombre esperó fielmente por su trono y pacientemente. Y eso es lo que nos habla mucho del corazón de este hombre. Eso es lo que nos habla del corazón de este hombre. Si este hombre le puede ser fiel así a un rey que es malo con él, ¿cómo no será fiel a su Dios? ¿Me hago entender? La fidelidad que vemos en el corazón de este hombre es lo que Dios ha visto. Es lo que no vieron sus hermanos, es lo que no vio su padre. Cuando nosotros estudiamos la historia, bueno, hay muchas series donde podemos estudiar parte de la historia sobre el Imperio Romano, sobre el Imperio Griego, sobre los vikingos, de hecho. Y lo que vemos en estas historias, el reino de anglosajón, el reino de Inglaterra, lo que vemos en esta historia es que cuando un hombre anhela el trono, codicia el trono, conspira para el trono, ¿sí? Si un romano quiere el trono, conspira para tomar el trono. Los vikingos se mataban por el trono y conspiraban para matar al que estaba en el trono para ellos tomarlo, ¿sí? Pero eso no es lo que estamos viendo en David. Estamos viendo un hombre que sabe que él es el rey escogido, que sabe que Saúl ha sido desechado, pero aún así dice, pues él todavía sigue ejerciendo el cargo, y mientras que lo siga ejerciendo, yo seré fiel a pesar de que él me está persiguiendo. Este es un corazón extraordinario. Una persona
extraordinaria, porque los hombres, hermanos, nosotros solemos ser fieles con quienes no son fieles. Claro, muchos somos infieles con quien de hecho no son fieles, pero un hombre loable es un hombre que es fiel con quien le es fiel. Pero este hombre es fiel con quien no le está correspondiendo. Es fiel con quien está siendo infiel consigo mismo. Y en este sentido nos está revelando el corazón del mismo Cristo, que es fiel con su iglesia, a pesar de que muchos de nosotros no le somos fieles. Por eso este hombre es conforme al corazón de Dios. Y luego tenemos la segunda etapa de su ministerio, cuando él ejerce su rol de rey. Saúl muere y ahora el trono le pertenece. David va a comenzar a reinar. Primero reinará 7 años sobre Judá, 7 años y 6 meses sobre Judá, y luego va a reinar sobre todo Israel por 33 años, para un total de 40 años de reinado. Y durante esos 40 años se nos presenta en líneas generales un ejercicio fiel como rey, un rey fiel. De tal manera que luego en la historia los reyes van a ser medidos conforme al reinado de David. Si un rey es bueno, se comparará con David, y si es malo, también se comparará con David. Se dirá, hizo como su padre David o se alejó de como era su padre David. Él va a ser la medida para juzgar a todos los reyes. Así que podemos decir que estos 40 años de reinado fueron 40 años gloriosos. Un rey justo estaba en el trono. Y cuando un rey justo está en el trono, hay prosperidad en la nación. Lo primero que vemos que él hace cuando toma el trono es que ejerce misericordia hacia la casa de Saúl. Hermanos, la historia de David termina refugiándose en los filisteos. Es decir, David no aguantó a Saúl todo el tiempo persiguiéndolo. Y David dice, tengo que irme de Israel, no vaya a ser que no puedo vivir todo el tiempo huyendo de Saúl. Así que David va y se refugia con los filisteos, es decir, él tuvo que irse de su tierra para refugiarse de Saúl. Y cuando Saúl muere, este hombre podía premiar al hombre que mató al rey que lo quería matar a él. Llega un hombre como diciendo, David me va a premiar. Bueno, Saúl murió y yo le clavé la espada porque él me dijo que lo hiciera, pero yo lo hice y supongo que me van a premiar, primero porque Saúl me pidió que lo hiciera y segundo porque David ahora está entronado gracias a que este rey muere. Y lo que hace David es que venga la muerte de Saúl. Es decir, es incluso fiel a Saúl después de la muerte de este. Y luego compuso un cántico lamentando la muerte de Saúl y la muerte de su hijo Jonatán. Y más tarde, cuando ha vencido a sus enemigos, se acuerda de la casa de Saúl. Y dice, ¿no habrá alguien de la casa de Saúl con el que yo pueda ejercer misericordia? Y le traen un hombre llamado Mefiboset, en el capítulo 9. Y David lo sienta en la mesa del rey. Seguramente han escuchado la canción, ¿no? Muy famosa. Se sienta en la mesa del rey. Aquí podemos ver a este hombre ejerciendo fidelidad hacia una casa que no fue fiel con él. En todos estos casos, hermanos, ¿saben qué ocurría en el mundo antiguo? Normalmente, cuando había un descendiente del rey destronado, lo que el rey entronado hacía era mandar a matar a todos esos descendientes. Porque todos esos descendientes pueden reclamar el trono que a él le pertenece. Eso es lo que normalmente ocurría en el mundo antiguo. Pero no es lo que está haciendo David. Al contrario, está ejerciendo misericordia sobre la casa de Saúl. Este no es un rey común, no es un rey cualquiera. Tiene un corazón diferente. Y por eso conquista a sus enemigos. Por su fidelidad, Dios estaba con él en todo cuanto hacía y le daba la victoria en todas partes contra aquellos que querían destruir a Israel. Básicamente los primeros 17 capítulos o 16 capítulos del segundo libro de Samuel es David conquistando a sus enemigos, venciendo a los filisteos, venciendo a los jebuseos, venciendo a los de Tiro. No había rival para él. Extendió el reino de Israel más allá de lo que Dios había prometido. Es decir, Dios había prometido un terreno. E Israel nunca había conquistado todo ese terreno, hasta David. Cuando David llegó al terreno, David conquistó ese terreno y más allá de ese terreno. Dios estaba con él en todo cuanto hacía. Pero además de eso, él también se preocupaba por la oración del Señor.
Vemos que se preocupa porque el arca no está en Jerusalén y lo manda a buscar, y a pesar de la oposición él lleva el arca a Jerusalén. Y vemos en los salmos cómo se preocupa por la buena adoración, porque haya sacrificios en el templo, porque haya sacerdotes. Se preocupaba por la adoración de ese Dios, a tal punto que aunque Salomón es el que construye el templo, el deseo de construir el templo no surge de Salomón, sino de David. David tiene el deseo de hacer el templo, pero como está envuelto en tantas batallas, no puede hacerlo. Y Salomón después dice eso: mi padre estuvo en tantas batallas y por tanto no pudo construir ese templo, pero yo lo haré. Pero el que tiene el deseo de construir una casa para Jehová, aunque ya Jehová moraba en el arca, entre comillas moraba porque sabemos que Jehová está en todas partes, pero aunque ya moraba en el arca, David piensa que no es suficiente. Que el arca debe estar en un lugar bello, grande, de oro, etc. Y entonces piensa en la casa. Pero David no construye la casa porque no tiene tiempo. Pero ¿saben qué hace Dios? Dios hace un pacto con David en 2 Samuel 7. Y básicamente Dios le dice: David, tú quisiste hacerme casa a mí, pero yo te voy a hacer casa a ti. Dios le dice a David que Dios le hará casa a David. Y esa casa significa que va a tener descendencia, es decir, que su casa se hará un nombre y que el reino nunca se apartará de su casa. Siempre habrá un descendiente de su casa reinando eternamente. Y cuando decimos reinando eternamente, decimos reinando eternamente. Porque aunque hoy no hay ningún hombre de Judá reinando, está Cristo reinando, que es de la tribu de Judá. Así que Dios le hizo casa a David porque David quiso hacerle casa a Dios. Así que vemos un hombre preocupado por la oración, preocupado por el pueblo, siendo fiel, ejerciendo misericordia. Hermanos, un rey diferente. Un rey diferente a todo lo que vemos en el mundo antiguo. Pero este rey no es Cristo. Este rey no es Cristo. Este rey es un pecador también. Y entonces se nos muestra la faceta triste de la historia. Y es el gran pecado que comete el hombre conforme al corazón de Dios. Si ustedes recuerdan la historia de Saúl y recuerdan la caída de Saúl, si la comparamos con la caída de David, ¿cuál es más escandalosa visiblemente hablando? La caída de David es más escandalosa visiblemente hablando. Saúl desobedece a Dios. Dios le envía que conquiste una tierra y que no deja a nadie con vida, y Saúl deja a la gente con vida y toma el botín. Eso es desobediencia, claro. Pero lo que ha hecho David es que estaba ocioso en su casa y se asomó y vio una mujer bastante atractiva y quiso dormir con esa mujer. Pero la mujer tenía esposo. Pero a David le importó porque él tenía el poder y se acostó con esa mujer y quería ocultar el pecado. Pero resulta que la mujer quedó embarazada, y si ya está embarazada la mujer y si su esposo lleva varios años en la batalla, ¿quién la embarazó? Entonces, ¿saben qué hace David? Manda a llamar a Urías. ¿Y sabe qué le dice? Desciende a tu casa. ¿Y por qué le dice eso? Para que Urías vaya a su casa, tenga relación con esa mujer y después ella quede embarazada. Y entonces David le va a meter ese hijo a Urías. En serio, hermano, todo eso pasó por la cabeza de David. Pero ¿saben qué hizo Urías? No descendió a su casa. Miren lo que dice el versículo 16, el versículo 6 del capítulo 11 de 2 de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Y entonces después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Es decir, ve a tu casa, y cuando vayas a tu casa tendrás relaciones con tu mujer, y después tu mujer quedará embarazada. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías, ¿saben qué hizo? Durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Y entonces hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y entonces David inmediatamente dijo: si este no va a su casa y no se acuesta con su mujer,
¿de dónde va a salir ese hijo? Y entonces dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y entonces miren lo que responde Urías. El arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, en la guerra. Y yo había de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. ¿Están viendo lo que está diciendo este hombre? Por la vida tuya y por la vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Este hombre no va a descender a su casa. Así que David, para ocultar su pecado, no tiene otra cosa que decirle a Joab, mándalo al frente de la batalla para que muera. Y eso ocurrió. Y murió. Hermano, terrible pecado, ¿no? Tremendo. Cuando yo cometo pecados escandalosos, yo recuerdo a David y digo, bueno, tan escandaloso como ese no es. Y Dios lo perdonó a él. Terrible pecado el que ha cometido David. Pero ¿cómo este hombre que ha cometido este pecado es el hombre conforme al corazón de Dios? Veamos la reacción de David después de su caída. David quiso ocultar su pecado, hermanos, como queremos hacer nosotros naturalmente. Como hijos de Adán queremos culpar a otros, ocultar los pecados que cometemos, que nadie lo sepa, queremos echarle tierra. Pero el Dios que lo sabe todo, incluso que sabe lo que nadie más aparte de ti sabe, le envió al profeta Natán y le amonestó fuertemente, como leímos al principio. Le pone una parábola para que David se indigne y luego le dice, tú eres ese hombre. Y David, así como Saúl había hecho con Samuel, porque Saúl había hecho esto con Samuel también, reconoció su pecado. Pero a diferencia de Saúl, él va a aceptar las consecuencias que el pecado traerá. Saúl no lo quiso hacer. Saúl quiso negar esas consecuencias, impedir esas consecuencias. Sabía que había perdido el reinado, pero se empecinaba en quedarse con el reinado. Nadie me lo va a quitar. Nadie me va a quitar el trono. Pero David acepta las consecuencias de su pecado. Él sabe que si hay arrepentimiento, el que está arrepentido verdaderamente acepta las consecuencias de su pecado. Y todos necesitamos a hombres que nos exhorten cuando estamos pecando. Pero hermanos, todos necesitamos que Dios obre en nuestro corazón para arrepentimiento, como ha ocurrido con David. Entonces las consecuencias del pecado van a ser catastróficas. Después de esta historia, después de esta amonestación de Natán, la historia de David va a ser caótica. Primero, le murió un hijo que acababa de nacer. Hermanos, eso debe ser terrible. Terrible. Y aún así, eso lo había anticipado Natán, le había dicho, va a morir este niño. David ayunó, oró para que Dios no hiciera eso, pero ocurrió. Y cuando ocurrió dijo, Jehová soberano. Y lo aceptó. Luego, un hijo se va a levantar y le va a destronar. Le va a hacer un golpe de estado, hermano. Eso debe ser duro. Que un hijo te quite lo que te pertenece, como si fuera tu enemigo, cuando es tu hijo. Desde su propia casa estaba recibiendo las consecuencias de su pecado. Y por último, después tuvo que enfrentar las consecuencias que había dejado la rebelión de Absalón. Murió su hijo Absalón, es decir, murió otro hijo y eso fue doloroso, pero ese hijo había dejado unas consecuencias desastrosas. Tuvo que llegar a ejercer justicia por todo lo que había ocurrido y después se le va a levantar otra rebelión con un hombre llamado Seba de la tribu de Benjamín. Seguramente como tuvo un golpe de estado anteriormente, vieron su debilidad y le quisieron hacer varios golpes de estado y David tuvo que lidiar con eso, pero siempre aceptó todas esas consecuencias sumisamente, entendiendo que eran las consecuencias de su pecado. Y por último va a morir, como se nos dice en el libro de Reyes, capítulo 2, versículo 10 al 12. Y hermano, ese es el resumen de los hechos de la vida de David. Sé que estoy pasando muchos hechos por encima, pero por lo menos estos son los más relevantes en su historia. ¿Qué podemos aprender de esto? Hermano, primero, debemos aprender a reaccionar a las disciplinas divinas de una manera que honre a Dios. Es decir, debemos entender las consecuencias de nuestros pecados y reaccionar a esas consecuencias de una manera que le honra a Dios. Hermanos, el hombre conforme al corazón de Dios
Es un hombre fiel a su Señor en todo cuanto hace. Es un hombre que sirva a su Dios, que busca la gloria de Él, que busca honrarle, que le obedece, que anhela la extensión de su reino, que pone en práctica sus mandamientos, que tiene fe en Dios aún en medio de las adversidades, incluso cuando tiene enfrente a un gigante llamado Goliat. Pero ¿cómo este hombre, conforme al corazón de Dios, puede cometer un pecado tal como el que cometió David? Hermano, puede hacerlo. Puede hacerlo porque es pecador. El punto es que a diferencia de Saúl o a diferencia de Judas, él se va a arrepentir verdaderamente y va a corregir su camino. El hombre conforme al corazón de Dios puede caer, pero se levantará. Puede pecar escandalosamente. ¿Y un cristiano puede pecar de esa manera? Sí, un cristiano puede pecar de esa manera. Pero un cristiano inevitablemente se levantará, aceptará las consecuencias de su pecado y seguirá adelante. El arrepentimiento implica un verdadero cambio en nuestro andar. Pero el arrepentimiento implica aceptar las consecuencias de la caída. El hombre conforme al corazón de Dios puede caer, pero se levantará. Buscará el perdón de Dios y luego corregirá su camino. Y si tiene que poner su cara en vergüenza pública, la pone, porque tiene que recibir las consecuencias de su pecado. Pero también, mientras que pone su cara en vergüenza pública, honra a Dios, porque muestra que hay un Dios que restaura, que hay un Dios restaurador. El verdadero arrepentimiento implica aceptar las consecuencias de la caída. David tuvo que aceptar la muerte de un hijo. Tuvo que aceptar un golpe de estado que le propinó otro hijo. Pero a diferencia de Saúl, en lugar de huir de esas consecuencias y querer omitirlas por su fuerza, hermano, las aceptó y las entendió como disciplina de su Señor. Y una vez aceptada esa disciplina, una vez entendido, sin querer huir de lo que Dios estaba haciendo como consecuencia por su pecado, entonces ocurre una restauración, una verdadera restauración. David va a ser restaurado. Hermanos, hay hombres que reconocen sus pecados. Hay hombres que dicen, sí, yo he pecado, pero no conciben aceptar las consecuencias del pecado. Tal vez lo más difícil de arrepentirse sea aceptar las consecuencias del pecado. Si tú le eres infiel a tu esposa, la consecuencia puede ser el divorcio. Y puede que ella rehaga su vida con otro hombre posteriormente. O la consecuencia puede ser la desconfianza de tu esposa hasta la muerte. O la consecuencia puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Si tú robas en tu empresa, la consecuencia puede ser el desempleo. Y posiblemente pasen años hasta volver a conseguir otro empleo. Si tú calumnias a tu hermano, la consecuencia puede ser que te coloquen la etiqueta de chismoso y tengas que vivir con esa etiqueta toda la vida. Pero a veces queremos huir de esas consecuencias. Cuando cometemos pecado debemos saber que el pecado tiene consecuencias y que las consecuencias puede que no nos gusten, pero tenemos que aceptarlas. Tenemos que aceptarlas porque hace parte del proceso de restauración. Si no se aceptan, no hay verdadera restauración. Si David va a ser restaurado es porque ha aceptado las consecuencias de su pecado. Ahora, lo segundo que podemos ver aquí, hermanos, es el perdón de Dios. El increíble perdón de Dios. Hermanos, debe ser difícil sentirse perdonado después de haber cometido el pecado que cometió David. Si a mí me cuesta sentirme perdonado por algunos pecados que en comparación con el que cometió David uno diría pecaditos. Si a mí me cuesta sentirme perdonado, hermano, imagínense cómo tuvo que ser la lucha de David de realmente sentirse perdonado después de haber matado a un hombre y de quedarse con su mujer. David tuvo que pasar el resto de su vida con eso en su mente. ¿Cómo puede sentirse perdonado? Cuando hemos hecho algo escandaloso, vergonzoso, nos cuesta sentirnos perdonados por Dios. Pero te tengo una noticia en esta mañana. El Señor no necesita que tú te sientas perdonado para perdonarte. El Señor no necesita que tú te sientas perdonado para perdonarte. Porque su perdón es objetivo. No depende de nuestros sentimientos subjetivos. Voy a citar a R.C. Sproul
2 citas de R.C. Sproul que estuvimos estudiando en los grupos de comunión, pero que son bastante útiles para lo que queremos decir. Dice R.C. Sproul: hace muchos años fui a ver a mi pastor para contarle acerca de una lucha que tenía con la culpa. Después de contarle mi problema, él abrió la Biblia en 1 de Juan 1:8. Hemos leído ese pasaje muchísimas veces aquí en la iglesia. Y me pidió que leyera este verso en voz alta. El pasaje dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El apóstol Juan aborda este verso en el escenario en el que una persona que tiene culpa real intenta negarla o intenta acusarla. Pero Juan está diciendo que si negamos nuestra culpa, simplemente nos estamos engañando. Porque todos pecamos. Por tanto, todos nos hacemos culpables por el pecado. Si rehusamos aceptar eso, nos involucramos en lo que quizás sea la peor forma de engaño. Esto es el autoengaño, autoengañarnos a nosotros mismos. Pero cuando leí este pasaje, mi pastor me dijo: ese no es tu problema. No es tu problema porque tú acabas de decirme a qué viniste. Viniste a pedir perdón, ¿no? Necesitas que esa culpa se vaya. Viniste a decirme que tienes un problema con tu pecado, así que tú no estás ocultando tu pecado. Entonces me hizo leer el siguiente verso: si confesamos nuestros pecados, ¿Él qué es? Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarlos de toda maldad. Y cuando terminé de leer el versículo, él me preguntó: ¿confesaste tu pecado? Y yo le dije: sí, pero todavía me siento culpable. Eso nos pasa a todos, ¿no? Todavía nos sentimos culpables aún después de haber leído ese pasaje. Y entonces el pastor le respondió: bien, ¿qué tal si lees 1 de Juan 1:9? Y yo lo miré confundido y dije: pero es lo que acabo de leer. Y él dijo: lo sé, quiero que lo leas nuevamente. Así que tomé la Biblia y leí: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces miré al ministro y me dijo: entonces, ¿qué más? Y yo le dije: bueno, leí este pasaje, entiendo lo que dice y he confesado mi pecado, pero todavía me siento culpable. Y él dijo: bien, esta vez me gustaría que leyeras 1 de Juan 1:9. Me hizo leerlo nuevamente y terminé leyéndolo unas 5 o 6 veces. Y finalmente él captó mi atención. Me dijo: R.C. Robert Charles, esto es lo que declara la palabra de Dios. Si A necesariamente sigue B, entonces Dios ha prometido que si confesares tus pecados, Él te perdonará de tus pecados. Si Dios dice A y tú lo haces, entonces necesariamente B. Si tú confiesas tus pecados, Él te perdonará de tus pecados y te limpiará de tu maldad. ¿Tú no crees que estás perdonado? Porque no te sientes perdonado. ¿En qué confías entonces? ¿En tus sentimientos o en la verdad de Dios? Y por fin capté el mensaje que intentaba hacerme ver. En lo que respecta a nuestra culpa delante de Dios, debemos decir con David: Señor, si tú tuvieras en cuenta nuestras iniquidades, ¿quién podría permanecer? Yo no podría sostenerme, tú no podrías sostenerte. El único sistema que tenemos para apoyarnos en la presencia de Dios como pecadores que han transgredido la ley de Dios es el perdón que Dios nos da en Jesucristo. Necesitamos un perdón real. Si con el perdón vienen los sentimientos de perdón, eso es un añadido. Pero no podemos vivir sobre la base de nuestros sentimientos. El Evangelio no se enfoca en una espiritualidad sensual de sentimientos, sino en confiar en la verdad objetiva de Dios. Hermano, si Dios dice que perdona tus pecados aunque tú no te sientas perdonado. No depende de tus sentimientos. Y luego dice Sproul que le pasó luego, en esta historia, él es el implicado, él es el pecador. Pero luego, él va a ser el pastor que tiene que tratar con eso. Y él dice que una vez una mujer vino a él, tal como yo había ido a mi pastor años antes. Y me dijo que ella era culpable de un pecado en particular y tenía una conciencia culpable que la acosaba. Así que yo hice lo mismo que mi pastor hizo conmigo. Le pedí que leyera 1 de Juan 1:9. Y ella lo leyó. Y entonces dijo: bueno, he confesado este pecado. Y le he pedido a Dios que me perdone este pecado 100 veces. Pero todavía me siento culpable.
¿qué puedo hacer? Y yo le dije, bueno, permíteme pedirte que hagas algo más. Creo que necesitas ponerte de rodillas y pedirle a Dios que te perdone nuevamente. Y cuando escuchó eso se frustró mucho. Ella dijo, se supone que usted es un teólogo. Yo esperaba algo un poco más profundo de este tipo de consejos de su parte. Ya le he dicho que le he confesado este pecado a Dios 100 veces, 100 veces. Y yo le dije, no te estoy diciendo que le confieses ese pecado a Dios. Quiero que le confieses otro pecado. Y ella dijo, ¿cuál otro? Y yo le respondí, quiero que confieses tu pecado de arrogancia. Y eso la irritó. Ella me dijo, ¿arrogancia? ¿A qué se refiere? He sido la persona más humilde del mundo. Me he estado golpeando el pecho y me he postrado suplicándole a Dios que me perdone. Así que yo le dije, dice Dios que si confiesas, Él te perdonará. Y ella respondió, sí. Así que le dije, entonces, ¿cuántas veces tienes que confesarle tu pecado a Dios? Si lo confiesas una vez y te arrepientes de veras, ¿qué Dios dice que hará? Y ella dijo, bueno, Él perdonará con solamente una vez. Con eso yo dije, pero eso no te pareció suficiente. Fuiste a Dios una segunda vez y le dijiste, dímelo otra vez. En realidad no confío en tu sinceridad. No creo, Dios, que realmente hables en serio cuando prometes que me perdonarás. O quizás lo que estás pensando es que la remisión gratuita de los pecados que Dios ofrece al penitente puede ser muy adecuada para los pecadores empedernidos, pero no para ti. Tú estás pensando, no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil que otros gocen de la misericordia y la gracia. Yo tengo más dignidad que eso. Yo quiero hacer algo para reparar el mal, pero no puedes repararlo. Eres una deudora que no puedes pagar tu deuda. Lo único que puedes hacer es clamar a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí, soy una pecadora. Y confiar en lo que Dios dice que hará. No tienes que vivir por tus sentimientos, sino por la verdad de Dios. Tus sentimientos son subjetivos, son efímeros, son pasajeros, pero su palabra es objetiva, es verdadera, permanece para siempre. Si Dios dice te perdono, estás perdonada sin importar cómo te sientas. Y rechazar ese perdón es un acto de arrogancia. Es que eres muy orgulloso, crees que tienes que hacer algo más. Hermano, nuestro Señor es uno que se complace. Termino la cita de Sproul, ahora son mis palabras. Hermano, nuestro Señor es uno que se complace en perdonar a pecadores como nosotros. Él no necesita de nuestros frágiles sentimientos para derramar sobre nosotros un perdón duradero. Él no necesita de nuestros mugrosos sentimientos para derramar sobre nosotros un perdón puro. Él no necesita de nuestros traicioneros sentimientos para derramar sobre nosotros un perdón verdadero. Él no necesita de nuestros horripilantes sentimientos para derramar sobre nosotros un glorioso perdón. Él no necesita tus sentimientos. Y tal vez una razón por la que nos cuesta arrepentirnos es por no entender que realmente Dios nos perdona. Nos cuesta arrepentirnos porque no entendimos que realmente Dios nos perdona. Pero si es verdad que Él realmente nos perdona, ¿por qué no abandonar nuestro mal caminar y arrojarnos en fidelidad a este Señor que puede perdonar cualquier mal que hayas cometido? Hermanos, si Dios perdonó a David después del pecado escandaloso que acabamos de ver que cometió, hermano, ¿por qué no te perdonaría a ti? ¿Por qué no te perdonaría a ti? Así que mi hermano, gloria a Dios por su perdón. Tenemos un Dios que puede perdonar nuestros pecados realmente, sin importar cómo nos sintamos. No son nuestros sentimientos los que nos sostienen. Es la verdad objetiva de Dios. Hermanos, ¿y cómo esta historia nos muestra a Cristo? Vemos al rey que gobierna, al rey que conquista. Y David es una sombra de Cristo. Cristo es el verdadero David. Él es el descendiente de David, el verdadero David. Conquistando a todos sus amigos, sus enemigos de alrededor, como David lo hizo, eso hace Cristo. Salomón dijo de su padre en el primer libro de Reyes 5:3 que Jehová puso a todos sus enemigos bajo las plantas de sus pies, es decir, bajo las plantas de los pies de David. Y David dice las mismas palabras del Cristo, el Cristo que él estaba tipificando como sombra,
cuando vio su reinado en una visión en el Salmo 110:1, dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso es lo que Salomón dice que Dios hizo con David, pero eso es lo que David está viendo de otro, del Cristo. Y este va a ser uno de los pasajes más citados del Nuevo Testamento. Muchos pasajes para mostrar, pero hay un pasaje que me encanta, Lucas 20. Lucas 20, versículo 41. Entonces él les dijo, versículo 41, Lucas 20, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Se supone que Jesús es hijo de David, porque desciende de él, ¿no? Desciende de David. ¿Cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pero si el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Si David pues le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Él es el verdadero rey, entronado, conquistando sobre sus enemigos. Hechos 2:41. Hechos 2:41. Perdón, Hechos 2:34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es lo que está haciendo Cristo en este momento. Resucitó y se sentó en el trono de Dios, sentado a la diestra del Padre. Está en ese momento ahí sentado esperando que Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y entonces el apóstol Pedro dice lo siguiente, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el rey que David vio. Este es el rey que está gobernando en este momento y que está conquistando el mundo. Mis hermanos, en Venezuela no gobierna Maduro. En Colombia no gobierna Petro. En Estados Unidos no gobierna Biden. No son las Naciones Unidas las que gobiernan el mundo. Las Naciones Unidas son gobernadas por este rey, por el Cristo. Él es el que está en control de todas las cosas. Él es el que se enseñorea sobre el mundo, quien quita reyes y pone reyes, quien da vida y mata. Él es el que está en control de todo. Pero también podemos aprender de la vida de David, su lucha con Goliat. Hermanos, en el 99% de iglesias le van a decir que venzas a tu Goliat. Vence a tu Goliat, pero tú no eres David en el texto. Tú eres ese pueblo que está atemorizado. David está peleando por un pueblo que está atemorizado porque tiene miedo de Goliat. Y tú eres ese pueblo con miedo. David en el pasaje es Cristo. Cristo es quien está peleando por nosotros. Cristo es quien vence al Goliat. Cristo es quien vence al pecado. Cristo es quien vence al mundo. Cristo es quien vence a Satanás. Él es el verdadero David que pelea por nosotros contra nuestro Goliat. Mientras que nosotros somos ese pueblo atemorizado que estamos confiando en que Él obtenga esa victoria, que ya la obtuvo de hecho. Y por último, hermanos, Él es el Dios perdonador y restaurador. Hermano, cuando Cristo murió por ti, todos tus pecados eran futuros para Él. Es decir, Él ya sabía que tú ibas a cometer ese pecado. Ese pecado escandaloso que te tiene mal. Bueno, cuando Cristo murió por ti, ya sabía que lo ibas a cometer. Y ya sabe que vas a cometer los pecados que cometerás en 10 años. Él sabía cuando Él murió por ti, todos tus pecados eran futuros. Él vio esos pecados que íbamos a cometer, por muy horribles que fueran, y aún así murió por nosotros. Y a pesar de esos pecados, Él nos restaura. Si los pecados de David fueron perdonados y restaurados en Cristo, nuestros pecados también son perdonados y restaurados en Cristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la apliques a nuestras vidas realmente, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, vamos a hacer nuestra oración por la aplicación de la palabra.
Oramos, hermanos. Danos, conforme a las riquezas de tu gloria, Señor Jesús, el ser fortalecido con poder en nuestro hombre interior por medio de tu Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y podamos crecer en la comprensión de tu gran amor, y fortalécenos en el poder de tu fuerza. Líbranos de las tentaciones y de todo mal, para que podamos resistir al día malo y habiendo acabado todo.